Y esta es palabra de Dios. Amén. Buenas tardes a todos. Me alegra mucho verlos a todos aquí hoy. Espero que hayan tenido una buena semana. Fue muy bueno verlos a todos la semana pasada para el día de la Pascua y teniendo comunión afuera. Y esperamos que al seguir orando, esperamos que las cosas mejoren y que podamos volver a la normalidad y que podamos tener esa clase de comunión una vez más. Hoy, basados en 2 Corintios 4, del 7 al 11, quiero compartir con ustedes un mensaje titulado Victoria de los vasos de barro. Victoria de los vasos de barro. Después de decidir este título, entendí que caí en cuenta que este título suena como raro. Pero eso, bueno, de todas maneras. En el texto de hoy, el apóstol Pablo dice que tenemos este tesoro en vasos de barro para que la inmensa grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros mismos. ¿Qué significa esto? Aquí, vasos de honra se refiere los vasos de honra que señalan la fragilidad y la finitud del hombre. Pero más que eso, porque si leemos desde el versículo 8 al 10, Pablo habla de ser afligido en todo sentido, de ser aplastado, de ser perseguido, etcétera, etcétera. ¿De qué está hablando Pablo aquí? Estas son todas dificultades que Pablo enfrentó mientras proclamaba el Evangelio. Por lo tanto, en este contexto, Pablo no solo está hablando de la fragilidad y finitud universal de toda la humanidad, lo cual es obviamente cierto, sino que está enfatizando más específicamente la fragilidad y debilidad de los santos que han recibido la palabra de Cristo. More frail and weak than the rest of the people of this world. Entonces, si el tesoro del cual está hablando aquí es la palabra que Dios nos ha dado, entonces el texto de hoy dice que Dios eligió almacenar su palabra, no decidió almacenar su palabra en vasos o personas débiles, humildes, gente finitas como nosotros. O sea que no lo hizo en la gente rica, ni en reyes, ni en personas importantes, sino en personas débiles, frágiles, pobres y humildes que recibieron la palabra. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros hoy? ¿Qué nos enseña esto hoy? Número uno, que los santos que han recibido la palabra de Dios se asemejan al vaso de barro que contiene un tesoro. La palabra vaso de barro es una palabra en griego y es ostrakinos y significa hecho de tierra o arcilla. Ustedes han escuchado la expresión vasijas de barro y de aquí viene. Entonces, vasija de barro es barata, es algo barata, se rompe fácilmente y es muy común. Es algo que todo mundo utiliza en su diario vivir y si se rompe, pues se bota. No lo pensamos dos veces la botamos. Aún el primer hombre, Adán, fue un vaso de barro. En Génesis 2:7 dice, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y el hombre se convirtió en ser vivo. Sí, Adán fue hecho del polvo de la tierra. El polvo de la tierra, eso es el barro, vaso de barro. Entonces Dios colocó el tesoro de su aliento de vida, que es su espíritu. Ese tesoro lo colocó o lo sopló en la nariz de Adán, quien fue hecho de tierra. Alguien que ha recibido la palabra de Dios y el Espíritu de Dios se les llama, en la Biblia se les llama lámparas de Dios. En Proverbios 20:27 dice, el espíritu del hombre es la lámpara del Señor, que escudriña lo más recóndito de su ser. Vamos a ver una foto de las lámparas antiguas que utilizaban en el Medio Oriente.
son unas lámparas hechas de barro y se les ponía aceite, se les ponía una mecha y ahí tenemos, ahí sale la mecha y cuando usted enciende la mecha, si eso tiene aceite, entonces la lámpara alumbra. Entonces usted toma una lámpara hecha de barro, le echa aceite y alumbra una habitación. En la Biblia, el aceite significa el Espíritu de Dios. Entonces alguien que ha recibido el Espíritu de Dios se puede convertir en la luz de este mundo. Y en el texto de hoy Pablo dice, tenemos este tesoro en vasos de barro. Dice, este tesoro en vasos de barro. Esta palabra se refiere a algo que él ya ha hablado antes. Y si miramos al versículo antes, 2 Corintios 4:6, dice, pues Dios, si vemos en el versículo 6 del capítulo 4, dice, pues Dios, Pablo está hablando de lo siguiente, pues Dios que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Y luego del versículo luego de ese versículo dice, tenemos este tesoro en vasos de barro. Entonces, este tesoro se está refiriendo a la luz del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Entonces, ¿qué significa esto? Él está diciendo que el conocimiento de Dios que él recibió a través de Cristo es completamente diferente al conocimiento de Dios que él tenía antes de Cristo, porque Pablo siempre creía en Dios. Él fue judío de nacimiento, era fariseo, o sea que estudió la palabra de nacimiento. Pero después de conocer a Cristo, él vio a Dios en una forma, desde una luz muy diferente. Entonces esa nueva palabra, el evangelio de Cristo que él recibió, él está diciendo que ese es el tesoro. Y Dios puso ese tesoro en una vasija de barro frágil y humilde. Entonces, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, la mayoría de sus discípulos fueron personas sin educación, pescadores. Las personas que se reunían alrededor de Jesús, la Biblia les describe como pecadores. Usualmente se refería a mujeres inmorales o tal vez prostitutas, recaudadores de impuestos, y los recaudadores de impuestos eran traidores de su nación. Entonces, esa clase de personas que están al margen de la sociedad fueron las que se reunían alrededor de Jesús, y ellos fueron los que recibieron la palabra. Por eso Pablo dice que estos son vasos de barro. En 1 Corintios 1, 27 al 29 dice, nos da la razón por la cual Dios hizo eso. ¿Por qué Dios hizo eso? Dice que Dios escogió lo necio del mundo, Dios escogió lo débil del mundo, Dios escogió lo vil y despreciado del mundo para avergonzar a los fuertes, a los sabios y a los ricos. Y en el verso 29 dice, para que nadie se jacte delante de Dios. Si ven aquí, lo que Pablo está diciendo es que la fuente de poder y gloria solamente viene de Dios, no viene de nosotros. No viene de nuestro conocimiento, de nuestra sabiduría, ni nuestra educación, ni de nuestro estatus, ni nuestra familia, ni el dinero, de nada de eso. Solo viene de Dios. Básicamente nos está enseñando que si nosotros queremos recibir la palabra de Dios y si queremos ser la gente de Dios, tenemos que siempre humillarnos delante de Dios. Pablo era un hombre educado, era fariseo, era un ciudadano romano, tenía un estatus. Sin embargo, él se consideraba a él mismo una vasija de barro. Por ejemplo, les voy a dar el ejemplo de Gedeón, de los 300 hombres de Gedeón, y todos conocen la historia. Dios escogió a Gedeón para salvar a los israelitas de los madianitas. Y cuando Gedeón dijo, vamos a pelear contra los madianitas y vamos a salir bajo de la opresión de ellos, 32,000 hombres vinieron y voluntariamente para pelear. ¿Y qué dijo Dios? Dios le dijo, no, son muchos hombres, yo no quiero tantos hombres, despáchalos a todos los que tienen miedo y envíalos a casa.
Entonces 22,000 se fueron a casa y quedaron 10,000. Y Dios dijo, no, todavía son muchos. So from the 10,000, De los 10,000, he filtered down él sacó 300. and in Judges chapter Y en 7, Jueces verse 7:2, gives the reasoning. él da la razón. El Señor le dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es demasiado para que yo entregue a Medián en sus manos. Porque Israel se jacta de decir, mi propio poder me ha librado. Delivered me. See? That's why. ¿Sí ven? Por eso lo hizo You Dios. have too many people. Porque si tenía mucha gente, los israelitas iban a pensar, oh sí, fuimos nosotros peleamos, fuimos nosotros los que conseguimos la victoria. And God did not Y want. Dios no quería eso. So these 300 Entonces esos 300 hombres que quedaron, ¿qué hizo Dios con ellos? ¿Qué les dio Dios? En una mano ellos tenían una trompeta and on the other y en la hand, otra mano tenían cántaros pitcher con antorchas. torch in it. Cántaros con una antorcha. Ellos estaban escondiendo la antorcha dentro del cántaro. Not a single sword. No tenían espada, una trompeta y un cántaro con una antorcha. Y eso es lo que Jueces 7:16 nos dice. And Gideon told Y them, dividió a "When I los blow the y trumpet, Gedeón dijo, cuando yo suene la trompeta, ustedes también suenan la trompeta y rompemos los cántaros al mismo tiempo. So that's what they did. Y eso fue lo que hicieron. 300 hombres, todos sonaron la trompeta al mismo tiempo, rompieron los cántaros al mismo tiempo. Entonces los soldados madianitas escucharon todas esas trompetas And then they all y ellos y también vieron las antorchas, or the torches come vieron out of las the pictures antorchas all together, all at y once. todo al mismo tiempo, estos 300 hombres y los sorprendieron y los madianitas comenzaron a matarse los unos a los That's otros. how victory was Y así fue como ganaron la victoria. So what does this mean? ¿Qué significa esto? En la Biblia la trompeta simboliza la proclamación de la palabra de Dios. And the pitchers Y los with the cántaros torches con las in them, antorchas simbolizan los vasos. Es similar a lo que está hablando Pablo hoy. the pitchers were Los earthen cántaros vessels, son vasos de barro que se rompen fácil and they had torches in y them. tenían antorchas por dentro. That's symbolizing Eso simboliza 300 men. eso simboliza a los 300 hombres de Gedeón y nosotros también. Nosotros somos como esos vasos de barro, Torches that is burning. pero tenemos una antorcha que está ardiendo dentro de nosotros y es el Espíritu de Dios, es la palabra de Dios, Jesucristo mismo. So that's why these Por eso es small que band of 300 men were able to estos 300 hombres tan poquitos pudieron ganar la liberación de los madianitas. Y la clave fue que para que aquellas antorchas alumbraran la luz y revelaran la gloria y el poder de Dios, pitchers must be broken. los cántaros tenían que romperse. Pitchers have to be Los broken. cántaros tenían que romperse. So in Psalm 51, En Salmo verse 51:17 dice, los sacrificios de Dios son un espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Este tipo de poder asombroso surge cuando estamos quebrantados. Por eso es que a veces Dios nos rompe. Él no nos rompe porque no nos ama. No, Él lo hace porque nos ama. Y Él desea que el poder se revele a través de nuestras vidas. Y Él nos lleva a situaciones en las cuales somos quebrantados. Pero cuando nuestro espíritu es quebrantado, el poder de Dios se revela y Él recibe toda la gloria. Número 2. Entonces, ¿cómo logra la victoria una vasija de barro? Yo les hablé acerca del quebrantamiento, pero más detalladamente, ¿cómo una vasija de barro logra la victoria? Porque ese es el mensaje de hoy, la victoria de las vasijas de barro. Y la respuesta es, la victoria se logra mediante la providencia de Dios. La palabra providencia en hebreo es Rahab, que significa preparar de antemano. Y en griego la palabra providencia es pronoia, que significa previsión o providencia. Entonces en estas dos palabras es hacer algo antes, algo de antemano. Rahab significa preparar algo de antemano y pronoia significa conocer algo de antemano.
Entonces, ¿qué es providencia? Simply put, providence is Providencia God's es el exercise ejercicio of de la autoridad de Dios sobre all todas las things cosas a fin de cumplir in su order to plan. fulfill his plan. So God has a plan, Dios right? tiene un He plan, wants to ¿verdad? achieve that Y Él plan. quiere alcanzar ese So he plan, uses providence entonces Él utiliza over la everything in the providencia universe. sobre todo en el universo para poder alcanzar ese plan. So the concept of Entonces el providence concepto is de for providencia mature of faith. es para los maduros en la fe. Es uno de los niveles más altos de fe que podemos obtener, es conocer la providencia. Muchas personas quieren ver señales, muchas personas quieren ver milagros para poder creer en Dios. Pero la providencia no parece un milagro, la providencia es como nuestra vida diaria. Pero aquellos que son maduros descubren la providencia de Dios en la vida diaria. Pueden ver la mano de Dios en la vida diaria, en la rutina diaria. Por ejemplo, les voy a dar ejemplos de providencia. Primero, la providencia de Dios para Abraham en el monte Moriah. Recuerden, Dios le dijo a Abraham que ofreciera a su hijo Isaac en el monte Moriah. Él tomó a Isaac, se lo llevó, estaba a punto de matarlo. Dios le dijo, no los mates, ahora veo que me temes. Eso es bueno hasta ese punto, pero ahora él tiene que ofrecer un sacrificio. Y él ve el animal que está ya enredado y él coge el animal y lo ofrece en lugar de Isaac. Y ahí es, y por eso Abraham dijo en Génesis 22:14, Abraham llamó el nombre de ese lugar, el Señor proveerá. Como se dice hasta el día de hoy, en el monte del Señor será provisto. Esa es la providencia de Dios. En la palabra providencia está la palabra proveer, está hablando de provisión, pero Dios provee desde antemano porque Él ve de antemano lo que va a suceder. Segundo ejemplo es la providencia de Dios al enviar a José a Egipto antes de la hambruna. Todos conocemos la historia, sus hermanos tuvieron celo, lo vendieron a Egipto, después hubo hambruna, entonces los hermanos tuvieron que bajar a Egipto y allí se dieron cuenta que José era el primer ministro. Tuvieron miedo. Ahora, ¿qué tal si Él se venga de nosotros y nos mata? Y ahí es donde José les dice, en Génesis 45:5, les dice, no se entristezcan ni se enojen con ustedes mismos, porque me vendieron aquí. Porque Dios me envió antes que ustedes para preservar la vida. ¿Sí ve lo que él está diciendo? José entendió la providencia de Dios. Él dice, ustedes me vendieron acá porque ustedes me odiaban. Pero Dios usó eso para proveer para nosotros. Dios me envió aquí de antemano, conociendo que iba a haber una hambruna, para que a través de José Él pudiera salvar las vidas de la familia de Jacob. Eso es providencia. La Biblia dice que en los últimos días habrá una hambruna de la palabra de Dios en Amós 8:11. Entonces, viendo la historia de José, ¿no creen ustedes que Dios también proveerá para nosotros, para la hambruna que va a venir en el tiempo del fin? Dios va a proveer una persona como José para traer la palabra de Dios a nosotros de antemano, antes de que venga la hambruna, para que podamos almacenarla, para que cuando llegue la hambruna no tengamos que preocuparnos, porque ya se nos ha proveído, y eso es lo que es providencia. Tercero, la providencia de Dios en el desierto de Meón, que fue el 10º lugar de refugio de David. Antes de David convertirse en rey, Saúl tenía celo. El celo no es bueno. Saúl quería matar a David por celos y David estaba huyendo de Saúl. Y llegó al 10º lugar de refugio. Y en ese lugar, David casi lo atrapan, porque en 1 Samuel 23, 26 al 28 dice que Saúl iba con sus hombres y tenían rodeado a David. Saúl y sus hombres tenían rodeado a David. O sea que ya casi que atrapan a David. Estaban rodeando a David. Pero ¿qué sucedió en ese momento? En el verso 27 dice, pero un mensajero vino a Saúl diciendo, apresúrate y ven, pues los filisteos han hecho una incursión en la tierra.
Entonces Saúl regresó, dejó de perseguir a David y fue al encuentro de los filisteos. Por eso llamaron a aquel lugar la peña de escape. Eso es providencia. La roca del escape en hebreo es Selah Hamalekoth. Díganlo conmigo, Selah Hamalekoth. Roca del escape. También significa roca de separación. Dios puso una separación entre David y Saúl para que aunque él estaba cerquita de David, no lo pudiera capturar. Dios tiene control incluso sobre el momento de la invasión de las naciones gentiles. Si los filisteos hubieran invadido un minuto más tarde, Saúl hubiera capturado a David. Pero Dios utiliza todo para cumplir sus planes. Por eso es que nosotros podemos estar seguros y tener la confianza de que los vasos de honra como nosotros saldremos victoriosos al fin. En la serie de la historia de la redención, el libro 4 habla de la providencia y eso es lo que dice. Hablando de la esfera de la providencia. La esfera de la providencia trasciende el tiempo y el espacio. Y no hay ningún lugar dentro de la creación donde no se sienta su efecto. Está en todas partes la providencia a través del universo. Entonces, ¿qué tan profundo es? Dice, todos los humanos, todas las etnias y naciones, cada estrella en el espacio exterior, el sol y la atmósfera y todos los fenómenos naturales y condiciones climáticas, las criaturas que habitan en la tierra, incluidas las aves e incluso hasta el microbio más insignificante e incluso el más diminuto de todos los lugares, están incluidos en la esfera de la providencia de Dios. Eso cubre todo, ¿verdad? Básicamente lo que dice es que en todas partes y en todo y todas partes están bajo la providencia de Dios. Aún el virus está bajo la providencia de Dios. Un virus no puede suceder a no ser de que Dios lo permita. Pero hay una cosa que tenemos que entender. Es que Dios no restringe la libertad de elección humana en el ejercicio de su providencia. Esto es lo que es maravilloso. Dios ejercita su providencia y sin embargo, Él nos deja que tengamos nuestro libre albedrío. ¿Será eso posible? ¿Puede ser eso posible? ¿Puede funcionar? La Biblia dice que sí. Por ejemplo, en la historia de Ruth, la familia comienza con la familia de Elimelech y Naomi. Ellos vivían en Belén, pero hubo una hambruna. Entonces esta familia se va de la tierra prometida y se va para la tierra de Moab por la hambruna. Pero esa no fue la voluntad de Dios. Dios no estaba feliz con esa decisión. Y sabemos esto porque cuando hubo hambruna durante el tiempo de Isaac, Dios le dijo a Isaac que no se fuera, sino que se quedara en la tierra prometida. Y cuando Isaac obedeció, dice que Isaac cosechó 100 veces más aún en la hambruna. Y eso es lo que Dios quiere. Pero Elimelech, Noemí y su familia se fueron de la tierra prometida. Dejar Canaán fue su libre elección. Ellos escogieron libremente dejar la tierra de Canaán. Pero resultó en un error. Eso fue en contra de Dios, fue un pecado. Pero podemos ver que Dios aún utiliza esto para traer su providencia. Ellos fueron a Moab y ahí murieron Elimelech y sus 2 hijos. Sin embargo, como salieron de Canaán, llegaron a Moab, pudieron encontrar una nuera como Ruth. Y Noemí y Ruth pudieron regresar a Canaán. Y ahora, como Ruth regresó, se casó con Boaz y pudieron tener a Obed y continuar con la genealogía, que eventualmente ella se convirtió en la bisabuela de David y luego antepasado de Jesucristo. Entonces, como ella regresó, el linaje que estaba a punto de ser cortado continuó. ¿Sí ven? Esa es la providencia de Dios. Aunque estas personas
por voluntad propia, escogieron lo que Dios no quería. Dios, sin embargo, utilizó eso para hacer su voluntad. Lo mismo con la historia de José. Los hermanos de José vendieron a José. Eso fue un pecado, ¿verdad? Lo hicieron por odio y por celos. Sin embargo, Dios usó eso para enviar a José a Egipto antes de la hambruna para salvar a Jacob y a su familia. Una vez más, esta es la providencia de Dios. Y ellos siguieron con su voluntad propia. Podemos seguir con nuestra voluntad propia. Por eso es que podemos confiar lo que dice Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Podemos creer esto ahora, ¿verdad? Dios causa que todas las cosas del mundo trabajen para nuestro bien. Aún las dificultades, aflicciones, las tribulaciones. Dios utiliza todo eso, puede usar todo eso, aún a nuestros enemigos, para que todo nos salga bien en nuestras vidas. Solo tenemos que tener paciencia y esperar. Otro ejemplo de la providencia es la providencia en el libro de Esther. Como todos saben, el libro de Esther no tiene el nombre de Dios en lo absoluto. La palabra de Dios no aparece en el libro de Esther en absoluto. Algunos de los rabinos querían quitar este libro de la Biblia porque Dios no se menciona. Sin embargo, este libro está lleno de la providencia de Dios. La historia es la siguiente. Los judíos vivían en el reino de Persia, eran una minoría, eran oprimidos en Persia. Y Amán era como la segunda más alta del reino, era la persona más alta debajo del rey. Y un día Mardoqueo no se quiso arrodillar a él, Amán era tan malo, él pudo haber matado simplemente a Mardoqueo, pero no, él quería matar a todos los judíos por causa de Mardoqueo. Y en Esther 3:8 dice: y Amán dijo al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y diseminado entre los pueblos y en todas las provincias de tu reino. Sus leyes son diferentes de las de todos los demás pueblos y no guardan las leyes del rey. Así que no conviene al rey dejarlos vivos. Básicamente le está diciendo, ellos creen en Dios, sus leyes son diferentes, viven una vida, estilo de vida diferente, ellos no son de beneficio para ti, rey, matémoslos, deshagámonos, vamos a deshacernos de ellos. Es como si estuviera hablando de cucarachas, pero esos son personas. Pero ¿qué sucedió? La providencia de Dios salvó a los judíos. Y luego Dios volteó la mesa para que eventualmente Amán fuera el que muriera. Entonces, a través del libro de Esther vemos la providencia de Dios. En el capítulo 1 vemos a la reina Vasti, pero de un momento a otro ya no le quiere escuchar al rey, el rey quiere que ella viniera a la fiesta, ella no quiso ir, ella rehusó. ¿Y qué sucedió? Ella fue destituida. Así, de un momento a otro. Eso es providencia. Dios estaba preparando ya todo para Esther. Entonces tuvieron que escoger otra reina. Y Esther fue escogida. Esa es la providencia de Dios. Y luego, cuando Esther fue escogida, Esther no reveló que era judía. También la providencia de Dios. Entonces, pueden ver, hay providencia en todas partes, tenemos que buscarla. El libro de Esther presagia el fin de los tiempos. En los últimos días, en el tiempo del fin, parecerá que Dios no está allí. Y para ilustrar ese punto, el libro de Esther se escribió sin usar la palabra de Dios en absoluto. Entonces, el mundo en el que vivimos hoy no se siente como si Dios no estuviera allí, hay veces. Pero si miramos con los ojos de fe, la Biblia nos enseña que vamos a poder descubrir la providencia de Dios obrando en segundo plano. Dios está allí, solo que no lo podemos ver, pero si vivimos con los ojos de fe, podemos descubrir su providencia en todas partes de nuestra vida. Y la Biblia claramente promete que los vasos de barro que contienen el tesoro saldrán victoriosos. Así como en el libro, como los judíos sobrevivieron en el libro de Esther. Los débiles, la gente débil del mundo que se aferra a la palabra de Dios serán victoriosos al fin. Entonces mi punto final es este. ¿Quiénes son los débiles? ¿Quiénes son esos vasos de barro?
just simply talking about ¿Será que simplemente está hablando de los pobres, de los humildes, de los que no tienen educación, de los que no tienen poder? what if you are rich? ¿Qué tal si usted es rico, si usted tiene poder? ¿Qué tal si usted es educado y quiere creer en Dios? ¿No será parte del grupo de los vasos de honra? That wouldn't be right, right? No, eso no sería correcto, ¿verdad? Entonces la Biblia tiene una definición diferente de lo que es débil y frágil. En la Biblia, los que confían en Dios, los que dependen de Dios, Are the weak. esos son los débiles y frágiles. Ellos son los vasos de barro. Because you have to Porque trust usted in tiene God que confiar en because you're Dios porque usted es débil. But on the opposite of that, Pero you don't en lo trust in opuesto, God, si usted you no don't confía en depend on Dios o God. no depende de Dios, usted básicamente está diciendo, yo soy fuerte, lo suficientemente fuerte, lo suficientemente inteligente, rico, y me puedo ocupar de mí mismo. God's care Entonces, does not el extend cuidado to de those Dios no es para people. esas That's the personas. biblical definition Esa es la definición of bíblica weak or de, earthen vessel in the de débil o frágil o vasos de barro. So, in Proverbs En chapter Proverbios 11, 11:28 dice, el que confía en sus riquezas caerá, pero el justo florecerá como la hoja verde. En Proverbios 18:20 dice, el que presta atención a la palabra encontrará el bien, y bienaventurado el que confía en el Señor. ¿Sí ven? Si usted confía en Dios, será bendecido. ¿Y qué significa confiar en Dios? La primera parte del versículo dice, el que presta atención a la palabra, eso es confiar en Dios. Y finalmente en Proverbios 29:25 dice, el temor del hombre es una trampa, pero el que confía en el Señor será exaltado. Amén, ¿verdad? Si usted confía en Dios, este versículo nos está diciendo que no vamos a tener temor a los otros seres humanos. No vamos a depender de ningún ser humano, no confiaremos en ningún ser humano, no tendremos temor de ningún ser humano porque confiamos en Dios. Entonces la providencia de Dios obra para los santos que confían en Dios, para los que confían en Él. Ellos son los vasos de barro que contienen el tesoro de Dios. Recuerde lo que Jesús dijo en Mateo 10:29. Dice, mire a los pajarillos en el aire. Ninguno de ellos cae a tierra sin que el Padre lo permita. ¿No creen ustedes que Él nos cuidará a nosotros, sus hijos, que confiamos en Él? Entonces no debemos preocuparnos por nada. Nosotros, los vasos de barro que contenemos el tesoro, no tenemos que preocuparnos de nada. Pero hay algo que tenemos que prestar atención y es a esto. ¿Está el tesoro todavía en nosotros? Porque esa es la clave. No que somos vasos de barro. La clave es que somos vasos de barro que contienen el tesoro. Entonces, mientras que el tesoro esté en nosotros, la providencia de Dios está para nosotros, es por nosotros. Y eso es lo que tenemos que prestar atención. Está la palabra de Dios allí. Está el Espíritu de Dios allí. Está la llama todavía encendida en nuestra alma. Y si está, entonces no tenemos que preocuparnos de nada. La providencia de Dios se ocupará de todo. Entonces finalmente, quiero que leamos Romanos 8:31 y terminar este mensaje con esto. Romanos 8:31 dice, ¿qué pues diremos a estas cosas? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén, ¿verdad? Si Dios está con nosotros, nadie puede estar contra nosotros, ¿verdad? ¿Y cómo podemos hacer que Dios esté por nosotros? Si somos los vasos de barro que tienen el tesoro en nosotros, Dios siempre estará por nosotros. Entonces nadie nos podrá estar en contra nuestra. Por eso es que la victoria de los vasos de barro está garantizada. Y oro que todos nosotros seamos parte de este grupo que tiene el tesoro en su corazón para que Dios siempre esté por nosotros. O sea que siempre seremos victoriosos en nuestra vida. Y oro esta bendición sobre todos ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos muchas gracias. Gracias por la tremenda bendición que has derramado sobre nosotros.
aunque seamos débiles y frágiles, fue a través de tu voluntad y de tu gracia que nos has escogido desde antes de la fundación del mundo para derramar tu tesoro en nuestro corazón y en nuestra alma, para que te conozcamos, te adoremos y para que te adoremos con nuestras vidas. Te damos gracias, Señor. Padre, yo oro que tú permitas que todos podamos guardar y cuidar este tesoro con nuestras vidas, para que tú siempre estés por nosotros y que nuestra victoria siempre esté garantizada a través de tu gracia. Padre, por favor, cuida a cada uno de todos los que están aquí hoy, nuestras familias, todos los miembros de la iglesia Evergreen que están lejos y aquellos que están escuchando por el internet. Oro que tú los cuides como la niña de tus ojos, que tu providencia siempre esté con ellos y por ellos, para que tu buena voluntad se cumpla en toda nuestra vida. En este momento queremos darte las gracias por todas las bendiciones grandiosas que nos has dado. Y al darte esta ofrenda, ayúdanos a darla con un corazón alegre, con un corazón agradecido, que sea todavía más bendiciones que regresen a nosotros a través de esta ofrenda. Y oro que te gozarás en esta ofrenda y que se utilizará para extender tu reino hasta el fin de la tierra. Te damos gracias por todo y oramos todo en el nombre de Jesús. Amén. Let us turn to hymn number 493 as we have a time of offering.